Continuamos con el punto 7.2 del tema de óptica y acabamos de ver que la ecuación que me da la posición de la imagen en función de la posición del objeto es esta ecuación que hemos visto, ¿vale? Bien, ahora lo que voy a introducir es el concepto de foco, ¿vale? ¿Qué es el foco? ¿Vale? Vale. Con el foco siempre, hablamos de dos tipos de foco. Uno es el punto, ¿vale?, al que llegan los rayos que terminan, digamos, donde se termina formando la imagen de los rayos que llegan paralelos a un espejo, y otro es el foco como punto del que salen los rayos que una vez reflejados en el espejo salen de forma paralela, ¿vale? En los espejos es el mismo punto, ¿vale? Lo que estoy refiriéndome aquí es, ¿vale?, los rayos que vienen paralelos, o sea, para que lleguen paralelos tienen que venir de muy lejos, tan lejos como el infinito. Estos rayos que llegan paralelos, cuando llegan al espejo se reflejan, todos siguiendo la ley de reflexión. Entonces, ¿dónde terminan estos rayos? Bueno, pues vosotros sabéis que todos convergen en un mismo punto. Este punto es el foco, ¿vale? Entonces, el foco. El foco es el punto donde terminan los rayos que vienen del infinito. Entonces, un objeto que estuviera situado en el infinito implicaría que la distancia del objeto, ¿vale?, para que lleguen los rayos paralelos, yo me tengo que poner en el infinito con respecto a un espejo, ¿vale? Este es el espejo. Entonces, lo que quiere decir es que el objeto está en el infinito, ¿vale? El foco, en el fondo el foco es el punto donde se forma la imagen de un objeto que está en el infinito. Eso es lo que define el foco. Punto donde se forma la imagen de un objeto que está en el infinito. De un objeto que al estar en el infinito sus rayos llegan paralelos sobre el espejo. Así que si S es infinito, me queda 1 partido por infinito más 1 partido por el foco igual a 2 partido por R. Y de esta ecuación, bueno, pues sale esto da 0, pues sale que el foco es igual al radio partido por 2, ¿vale? La distancia focal, este foco de aquí es el radio, si esto es el radio de la curvatura de este espejo, pues la distancia focal es la mitad de ese radio, ¿vale? Entonces el foco es el radio partido por 2. Esto también me permite, pues en lugar de tener que escribir 2 partido por el radio, escribir 1 partido por el foco, ¿vale? Y además, vosotros sabéis que la inversa de la distancia focal se le conoce como la potencia del espejo, la potencia de la lente, ¿vale? Entonces esto me permite escribir esta ecuación así, ¿vale? En el fondo a mí me gusta escribir esta ecuación como directamente aquí la potencia, siendo la potencia de un espejo, igual a 2 partidos por R, ¿vale? 2 partidos por R. O la inversa de la distancia focal, ¿vale? Este concepto de aquí. Pero la ecuación normalmente la voy a escribir de esta forma, ¿vale? 1 partido por S más 1 partido por S', distancia imagen es igual a la potencia. En este caso estamos hablando de la potencia de un espejo que es igual al 2 partido por R. Siendo siempre la potencia siempre la podemos definir como 1 partido por R, ¿vale? Aquí muchas veces ya os digo, en los espejos como F, digamos, como punto donde terminan los rayos que vienen paralelos y F como punto del que salen los rayos que tras reflejarse en el espejo salen de forma paralela, es el mismo punto, muchas veces no se diferencia entre F1 y F2, pero bueno, en algunos libros aparece, no lo sé realmente, dependiendo del libro a uno lo llaman de una forma u otra, imaginémonos que esto lo vamos a llamar F1. Entonces F1 es el punto al que llegan los rayos que llegan paralelos, ¿vale? Rayos paralelos terminan en F1. Entonces, ¿qué sería F2? Pues F2 sería el punto, ¿vale?, del que los rayos, cuando salen de él, este sería F2, los rayos cuando salen de F2, tras reflejarse en el espejo, salen de forma paralela, ¿vale? Son dos conceptos distintos. El anterior era el punto al que terminan llegando los rayos que vienen del infinito, ¿vale? Rayos que vienen del infinito, convergen y van a parar al foco, ¿vale? Pero estos vienen en esta dirección, ¿vale? En esta dirección y terminan llegando al foco. Y ahora, esto es lo que hemos llamado F1. Y ahora el F2 es el punto al que salen los rayos cuya imagen está en el infinito. Aquí, en este caso de aquí, estábamos diciendo que el objeto lo estamos situando en el infinito y nos estamos preguntando dónde está la S', ¿vale? En este caso, sabemos dónde está el objeto, ¿vale? Sabemos que el objeto está a una distancia F2 del espejo y nos estamos preguntando dónde está la imagen, ¿vale? Y
No, perdonad, aquí sabemos dónde está la imagen está a una distancia infinita, esto es lo que quería decir, es que esta es la solución, ¿vale? La solución es que ese es F2, ¿vale? Sabemos que la imagen, como los rayos salen paralelos, pues que la imagen se está formando en el infinito y nos estamos preguntando dónde está el objeto, ¿vale? Y lo que acabo de escribir es la solución. Entonces, si la imagen está en el infinito, ¿vale? Esta ecuación ya recordad que es el 2 partido por R. Si la imagen está en el infinito, pues me queda 1 partido por esa F2 más 1 partido por infinito es igual a 2 partido por R. ¿Vale? Entonces esto da 0 y me queda que ese F2 es igual a R partido por 2. ¿Vale? Lo mismo que me había dado para F1. ¿Vale? Por eso digo que aquí lo que nos estamos preguntando es cuánto vale S, que es esa F2, que es R partido por 2. ¿Vale? Entonces, en las lentes o en los dióptricos ganará fuerza el concepto de foco 1 y foco 2. Para los espejos, tanto el foco 1 como el foco 2 son iguales, normalmente no se diferencia y se dice que la potencia es la inversa de esta distancia focal, ¿vale? La distancia focal de una lente es tanto el punto donde terminan convergiendo los rayos que vienen paralelos, como el punto del que, cuando salen los rayos de él, terminan paralelos tras reflejarse en el espejo, ¿vale? Bien, una vez entendido este concepto de la distancia focal, podemos comenzar a trazar los rayos para formar la imagen, ¿vale? Esto también es un concepto que habéis visto en el instituto, digamos que a través de la ecuación de los espejos, pues localizamos dónde está la imagen en función del objeto. Pero no estamos localizando el objeto en sí, no estamos, digamos, situando si un objeto es de mayor tamaño, menor tamaño, y cómo se vería. Eso, para hacer eso necesitamos trazar los rayos, ¿vale? Entonces vamos a ver este tipo de rayos y lo que sucede. Aquí vamos a tener nuestro espejo y ahora vamos a situar una flecha, estáis también acostumbrados a hacer esto repetidas veces en el instituto, una flecha que va a ser mi objeto, ¿vale? Pero ahora no me estoy planteando cuál es la distancia imagen, sino dónde se va a terminar esta flecha. Entonces, de esta flecha sabemos que esta es la distancia objeto, también sabemos que en algún punto, por ejemplo aquí, estará el radio curvatura de este espejo, y luego sabemos que en la mitad de distancia estará el foco. Esta mitad de la distancia es la distancia focal, ¿vale? Entonces nosotros ahora, para ver dónde se forma la imagen, podemos trazar una serie de rayos, ¿vale? Que conocéis vosotros. Uno de los rayos típicos, y con dos rayos ya vamos donde se crucen dos rayos ya vamos a caracterizar dónde está la imagen. Bueno, pues uno de los rayos típicos es el rayo paralelo. Porque el rayo que viene paralelo, este rayo paralelo, ¿dónde va a terminar pasando? ¿Por dónde va a terminar pasando el rayo paralelo? Por el foco, ¿vale? Vamos un poquito más grande el foco y así ya pasa por él, ¿vale? Este es el rayo que viene paralelo, termina pasando por el foco, ¿vale? Otro rayo que es característico y que vosotros tracéis normalmente, pues el rayo focal, ¿vale? Una cosa es el rayo paralelo y otro es el rayo focal. El rayo focal es el que viene del foco. Entonces, un rayo que viene del foco sería el que pasa por el foco. Entonces, este rayo es el focal, ¿vale? Porque va a pasar por el foco. Este rayo ha pasado por el foco. Entonces, ¿qué le pasa al rayo que pasa por el foco? Que cuando se refleja en mi espejo sale paralelo. Este es el rayo focal, ¿vale? Voy a quitar aquí estas distancias, ¿vale? Voy a dejar simplemente los rayos. Ya hemos un poco caracterizado estas distancias. Vamos a quitar esto y esto aquí. Ya sabemos que estos puntos, este es el foco, vamos a ponerlo, aquí está el foco. Entonces esta recta que viene por aquí y pasa por el foco, ¿vale? Cuando pasa por aquí, pues sale paralelo. Cuando se refleja en mi espejo, sale paralelo. Entonces teníamos aquí el rayo paralelo y este es el rayo focal. Rayo focal. Hay otro rayo también que a veces vosotros dibujáis, estos son los más típicos, ¿vale? Y una vez que tú tienes estos dos rayos ya sabes que la imagen se te va a formar aquí. Esto estoy acostumbrado a hacerlo en el instituto. Hay otro rayo que, bueno, normalmente utilizáis y es el rayo que pasa por el centro. Daros cuenta, para hacer bien el del centro hay que poner bien esta distancia. Se me ha ido un poquito para acá el foco. Si esto es el foco, el doble del radio más o menos va a estar por aquí. Porque otro de los rayos típicos es el radio radial, el que viene por el radio, ¿vale? El rayo que pasa por aquí por el radio, cuando se refleja en el espejo, como viene del radio, la normal es la propia dirección del rayo, así que es como que el ángulo de incidencia es 0, pues el ángulo de refracción es 0. Entonces este rayo, el rayo radial, ¿vale?
llega y vuelve por el mismo punto, ¿vale? Es un rayo que viene para acá y se refleja y viene por el mismo sitio, porque la normal se mide con respecto, pues eso, al centro de curvatura. Aquí la normal coincide con la incidencia del rayo, ¿vale? Bien, esos son los tres rayos más típicos. También está el rayo que pasa por el vértice. El rayo que pasa por el vértice, este punto de aquí, pues lógicamente el rayo que viene y se refleja aquí, aquí. Este rayo, pues si entra con un ángulo, se refleja con el mismo ángulo, ¿vale? Pasa por aquí. Este es el rayo que se refleja, el rayo central, ¿vale? Porque pasa el rayo radial y el rayo central, sí, pues pasa por aquí, por ese centro. Pues es el rayo que pasa por el vértice, ¿vale? Entonces los cuatro rayos terminan convergiendo en un mismo punto, pero ya os digo, cuando en estos problemas normalmente se te pide que tú localices y veas cómo es la imagen final, es lo típico que os preguntan en el instituto, si la imagen es, pues está derecha o está invertida, si es real o es virtual. Aquí tenemos la zona de lo real, todo lo que está en esta zona es lo real. Haré un vídeo simplemente explicando qué es real y qué es virtual en óptica, pero quiero primero avanzar en el concepto también de las lentes, ¿vale? Entonces, de esta forma, yo sé dónde van a estar, bueno, pues mi imagen final. Aquí se me ha formado la imagen, ¿vale? En este caso. Este caso es el típico en el que tú has puesto un objeto más alejado que la distancia focal y la imagen pues sale de menor tamaño. Aquí podemos jugar también viendo qué pasa cuando el objeto está pues más cerca de la lente que la propia distancia focal, como si lo pusiéramos aquí. Haré alguna gráfica al respecto, ¿vale? Pero este es digamos, el ejemplo típico para ver, bueno, pues este tipo de rayos. En un espejo convergente. Vamos a hacer lo mismo con uno divergente, ¿vale? Ahora que tenemos un poco esto fresco, vamos a ver qué pasaría con un espejo divergente. El divergente haría así, y probablemente pues el centro de curvatura, ¿vale? El centro de curvatura estaría por aquí, imaginaros, este es el centro del radio, y la distancia focal estaría en la mitad de la distancia, ¿vale? Más o menos esa distancia. Entonces aquí vamos a colocar un objeto, igual que antes, a una cierta distancia. Si me sale bien el dibujo. Entonces vamos a ver, el rayo que viene paralelo. El rayo paralelo, ¿por dónde tiene que terminar pasando? El rayo que viene paralelo tiene que terminar pasando por el foco. Pero en este caso, el foco está detrás. Los rayos nunca van a pasar para esta zona. Los rayos siempre se van a reflejar. Aquí estamos estudiando la reflexión. Pero el rayo que aquí se refleje, ¿vale? Se refleja en una dirección como si viniera del foco, ¿vale? El rayo, si tú pusieras aquí tu ojo, ¿vale? Tu ojo estaría viendo un rayo que viene del foco, ¿vale? Del punto de detrás. Esto es lo mismo que cuando tú te miras en un espejo, ¿vale? Tú en un espejo te miras y te vas detrás del espejo. Si tú pusieras aquí tu ojo, aquí te vendría un rayo que a ti te daría la sensación que viene de ese punto, viene del foco, porque es el rayo que llegó paralelo a mi sistema y se ha reflejado de esta forma. Bien, ese es el primero de los rayos. Otro de los rayos es, bueno, pues el rayo que viene del foco. Para pintar el rayo que viene del foco tendría que trazar esta recta que terminaría pasando por el foco si la continuara, pero, bueno, un poquito, para hacerlo un poquito mejor, aquí, vale, esa recta, bueno, que terminaría pasando por el foco, cuando se refleje tiene que salir paralela, ¿vale? Esta es la recta que viene del foco, cuando se refleja sale paralela. Aquí los rayos se encuentran, ¿vale? Este rayo y este rayo, que son divergentes, se encuentran aquí atrás en la proyección. Tú proyectas los dos rayos que estás viendo. Aquí tú ves el que sale, ¿vale? Este es el que está incidiendo sobre mi espejo, este sale reflejado, y tú ves este rayo reflejado y este otro rayo reflejado. Su proyección, la proyección de esta hacia atrás, me da que la imagen se forma aquí, ¿vale? Esa es una imagen virtual derecha, ¿vale? Y ya veremos si de mayor o menor tamaño, ¿vale? Aquí podemos seguir trazando rayos, por ejemplo, otro sería el rayo que viene del centro. Quizá esto voy a tener que, este me ha quedado un poco alto. El rayo que viene del centro sería un rayo que iría hacia la dirección del centro y luego volvería a la misma dirección, ¿vale? Y se cortaría aquí en el mismo punto. Y luego tendríamos el rayo que viene que pasa por el vértice, que sería un rayo que realmente pues haría algo así. Sería este rayo que viene por acá, se va a reflejar así, y es esta continuación la que llegaría al mismo punto, ¿vale? Son este ángulo y este ángulo son los mismos. Estos son los cuatro rayos.
Ya os digo, normalmente en estos problemas no interesa dibujar los 4 rayos porque entra mucho lío, ¿vale? Con la recta. Lo normal es simplemente quedarnos con 2 rayos, porque todos van a converger en el mismo punto. Y esta distancia de aquí sería la distancia de la imagen. Tenemos la distancia objeto y la distancia imagen. Con este diagrama de rayos lo que se hace es, bueno, una vez que tú has caracterizado dónde está el punto de abajo y el punto de arriba, pues ahí está la flecha, ¿vale? El de abajo lo vas a caracterizar con la distancia imagen, ¿vale? Con la S'. Entonces estos son los típicos diagramas de rayos, ¿vale? Que uno pues utiliza para la formación de imágenes, ¿vale? El criterio de signo, mirad aquí, como os decía antes, este objeto, como está en este lado, que es el que incide en los rayos, este es un objeto positivo. La distancia de objeto es positivo. Pero en cambio, esta imagen, como ha quedado por la parte trasera del espejo, esta imagen es negativa. Esto cuando yo resuelva mi ecuación, 1 partido por s más 1 partido por s' igual a la potencia, esta imagen va a ser negativa. Al igual que este foco como está en la parte de lo virtual, ¿vale? Este foco es negativo, este foco es menor que 0, al igual que este radio, ¿vale? En el fondo aquí lo que hace que todo sea negativo es el radio, porque 2 partido por el radio ahora va a ser una cantidad negativa, porque esta distancia es negativa. No es lo mismo tener este espejo donde el radio va en esta dirección que tener este espejo. Pero daros cuenta que aquí, porque estamos hablando que los rayos vienen en esta dirección. Si los rayos vinieran en esta dirección, ¿vale? Este radio sería positivo, porque si los rayos vinieran para acá, los rayos y el propio radio de curvatura estarían en la misma zona. En ese caso, si los rayos vienen por aquí, esta sería la parte real, no la virtual, ¿vale? En este caso, al venir por aquí, esto es la parte real, donde sí que tiene rayos moviéndose. Nada termina yendo detrás del espejo, ¿vale? Cuando vosotros miréis en el espejo, vosotros no estáis detrás del espejo. Si os deis la vuelta y paséis para detrás del espejo, ahí no hay nada. Simplemente es que los rayos que se han reflejado en ese espejo, pues a vosotros da la sensación que vienen de detrás del mismo, ¿vale? Aquí con el espejo plano, un espejo plano ya sabéis que es una circunferencia de radio infinito. Cuando tú tienes esta ecuación, ¿vale? Pues si el radio es infinito, esto me da 0. Y entonces me queda que S es igual a menos S', ¿vale? Que si esta es tu distancia de objeto, la imagen la ves por detrás, porque la S es negativa, S' es menos S, ¿vale? Si esto es S, definido de forma positiva, S' es menos S. Digamos, estaría aquí, ¿vale? Estaría en la parte trasera del espejo, en la parte que es virtual, ¿vale? Las imágenes que tú formas en un espejo pueden estar tras el espejo o delante del espejo. Esto lo habéis visto muchas veces con hologramas, ¿vale? Los hologramas lo que están haciendo es formar una imagen real. En clase, normalmente, todos los años vengo enseñando pues el típico espejo curvo que te permite, situando un objeto dentro del espejo, formar una imagen encima del espejo, ¿vale? Entonces tú tienes una imagen como un holograma típico de las películas de Star Wars, donde tú puedes tocar tu objeto. Claro, tocar aquí no es que en ese punto tengas el objeto, lo que tienes es que los rayos de luz convergen en un punto que está por aquí y a ti te da la sensación que la imagen se está formando aquí, ¿vale? Es como si tú te miraras en un espejo, pero tuviera una curvatura tal que tu imagen se forma aquí y tú te estarías viendo aquí. Entonces tú te podrías tocar porque estás en este lado, en el mismo lado en el que tú estás, en el lado de lo real, ¿vale? Las imágenes reales se pueden tocar, ¿vale? Tú puedes tocar los rayos, donde convergen, tú puedes tocar un holograma, lo puedes tocar y decir, ay, aquí han convergido los rayos, aquí tengo la sensación de que hay algo, pero si tú te miras un espejo, tú no puedes tocarte, porque si vas en esta misma dirección te chocas con el espejo, y si te vas por detrás del espejo, ahí no hay nada, los rayos nunca han atravesado el espejo, ¿vale? Esto es un poco complejo, vosotros que venís del instituto no termináis de entender este tipo de cosas con soltura. Esto es lo que está detrás del criterio de signos. Sobre esto quiero hablar bastante más, ¿vale? Pero prefiero primero enseñaros las lentes y entrar en esa problemática conjunta con los espejos y con las lentes. Así que en este vídeo lo que quiero es que, bueno, pues os he demostrado a través de óptica geométrica esta ecuación de aquí y yo he definido el criterio de signos, que es todo lo que está en la zona en la que inciden los rayos es lo real y por lo tanto todo lo real es positivo, es decir, S', S', R's y F's que están en la zona en la que inciden los rayos son positivos, y S', S', F's y R's que están en la parte posterior a la que inciden los rayos, en el caso de la reflexión, son menores que 0, ¿vale? Esto es para insistir en este problema. Si los rayos van en esta dirección, todas esas longitudes, si se encuentran en esta zona, son positivas.
Pero si tengo este problema y los rayos vienen en esta dirección, ¿vale? Todas esas longitudes, si se encuentran aquí, son las positivas. Aquí lo importante es diferenciar entre la zona de lo real y la zona de lo virtual. La zona de lo real en un espejo es la que está en la zona en la que inciden los rayos, porque realmente